¿Qué pasa, Impudence? Segundo vídeo de Lorenzo Pazaglia. Como os comenté, vamos a hacer 4 vídeos y una final. Y hoy tocan las siguientes 4 de ese Discovery Set que me llegó la semana pasada. Me presento, bienvenidos o bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es George y este pequeño mundo de fragancias y perfumes es de Impudent George Fragrance. Si te gustan los perfumes y las fragancias, estás en el sitio correcto. Así que corre, suscríbete al canal ahora mismo. Como os comentaba, hace unas semanas me llegó el Discovery Set de Lorenzo Pazaglia. Hicimos el volumen 1, esas 4 primeras fragancias. La verdad que ha sido un vídeo en el que, bueno, no ha tenido mucho éxito, pero sí que ha habido mucha gente que me ha escrito preguntándome cuándo iba a subir más de Lorenzo Pazaglia. Pues aquí lo tenemos. Hoy vamos a poner a prueba las siguientes 4. Hay cositas muy buenas. Y de ahí, como la otra vez, saldrá una que se irá directamente a la final. Bueno, si queréis saber cuáles son estas 4 y un poquito más sobre estos perfumes, quedaros conmigo, que como siempre, comenzamos después de la intro. Vamos con el segundo volumen de los perfumes de Lorenzo Pazaglia. La primera fragancia que os traigo es Extreme Passion. Bueno, como su propio nombre indica, o más o menos indica, Extreme Passion es una fragancia que está un poquito orientada a la fruta de la pasión, el maracuyá. Entre sus notas destacan la pera, fruta de la pasión, dice que tiene durazno, o sea, melocotón. Dice también que tiene uva. Yo esa parte no se la noto. Y en realidad vamos a esprayarla en piel. Vamos a ver ya. Bueno, en realidad lo que se nota es una parte frutal en su salida, que se nota bastante, bastante. Luego, a medida que el perfume ya va abriendo, sí que de fondo se le van a ir notando un poquito de parte floral. Dice que tiene magnolia, dice que tiene jazmín, lirio de los valles. En su parte final tiene una parte muy limpia, almizclada también, se nota bastante. Y por último tiene vainilla. Bueno, la vainilla realmente es una nota que vamos a ver repetida en la gran mayoría de los perfumes de Lorenzo Pazaglia. De hecho, hay uno que es un escándalo, porque realmente, y está aquí, que yo creo que ha combinado un montón de vainillas. Luego hablaremos de él. Pero como os digo, es un perfume de pera, con fruta de la pasión, con melocotón, una parte muy frutal, que me hace recordar un poco este perfume que os saqué de Gucci hace un tiempo, solo que digamos que en ese no utilizaba maracuyá, creo que utilizaba otro tipo de fruta tropical, y en este utiliza el maracuyá, pero también se nota mucho la pera. Obviamente todo esto es un olor dulce en su salida, que a medida que se va bajando, como os digo, se empiezan a notar estas flores. Digamos que los primeros 15 minutos serían una parte frutal, muy frutal. Y luego ya de último vamos a empezar a ver esa parte de oud. También dice que tiene roble, musgo de roble. Yo esa parte de musgo de roble, por más que lo he olido, no se la he notado. Pero bueno, en el fondo es un perfume muy dulce, que bastante unisex, quizás tire un poquito más a femenino, aunque yo creo que haya hombres que le puede gustar. Me parece un perfume, este Extreme Passion, que es bastante juvenil, creo que es un perfume bastante nocturno, creo que un chico de 25 años lo podría llevar bastante bien. Y si te gustan los perfumes dulces, en mi caso no, podría irte muy bien. Si vienes de perfumes como Ultramal, algunos de la casa de Armani, esto creo que lo estoy repitiendo mucho, pero es que lo dije en el vídeo anterior, pero es que son esta línea de perfumes. Mm, Hay varios muy dulces, de notas muy dulces, pero no digamos que todos se repiten mucho, porque no se repiten, la verdad. Pero sí que hay muchos que son perfumes dulces. Y este no es más de uno de ellos, es una oda frutal al maracuyá, fruta de la pasión.
Y bueno, si te gustan esos perfumes con notas frutales, incluso frutales tropicales, como puede ser el maracuyá, o en alguno que he visto que hay guayaba, no de esta línea, sino de otros perfumes. Si te gusta esto, la verdad que ver muy bien. Es un perfume juguetón, un perfume alegre, un perfume... em, no es un perfume muy vestido. Para mí es demasiado dulce, pero es un poco esa definición de perfume dulce. A la vez es limpio, tiene una parte muy limpia de fondo. Y tiene esas notas de jazmín, magnolia, lirio de los valles que le hacen un perfume muy interesante. Sin duda, un perfume que al que le guste este tipo de perfumes le va a encantar. Pena que no es para mí, pero la verdad que no debo decir que es más perfume. En su duración, que ya lo he estado probando, me ha venido saliendo unas 6-7 horas, la verdad que está bastante bien. Y tampoco es que tenga una gran proyección, no tiene una proyección muy larga, yo diría un metro y medio durante la primera hora, no está mal. Luego se va contrayendo, pero sí que te va acompañando bastante. No está nada mal este perfume. Ahora bien, te tiene que gustar este tipo de perfumes para que lo compres. No es un perfume que yo creo que le vaya a gustar a todo el mundo. El segundo perfume que os traigo es este que se llama Pax, P-A-X, Pax. Pax, si mirásemos las notas, es muy gracioso porque en su salida se podría parecer muchísimo al anterior, al Extreme Passion. Pero muchísimo, porque es un perfume que también tiene maracuyá, también tiene pera, tiene una salida también bastante frutal, pero que luego se va complicando un poquito más. Yo que lo he podido probar, he visto que este perfume se va complicando un poquito más a medida que va pasando el tiempo. Si bien tiene las mismas notas, o dice tener parte de las mismas notas, como es uva, cítricos, pera y fruta de la pasión, no tiene nada que ver con el anterior. En este sí que es verdad que se nota en esta parte frutal en su salida, un poquito más apagada, es menos dulce de algún modo, menos dulce, eso no quiere decir que no sea dulce, es menos dulce, pero un poquito menos que el otro. Es un perfume que, aunque en su salida tiene las mismas notas, se divide bastante de uno de otro. Luego, en este también se nota una parte floral, que puede ser de jazmín, que una parte dice que tiene cardamomo. Noto una parte cremosa en él también, es más cremoso incluso que el primero. Tiene un poquito más de complejidad que el primero que hemos visto en este sentido. Y luego me hace muchísima gracia porque a medida que va secando, dice que tiene vainilla y que tiene oud. Yo no se lo notaba el oud al principio, pero sí que es verdad que lo tienes como empujando ahí, ¿no? También tiene cuero, dice que tiene cuero. Pero yo realmente estas notas de cuero yo no se lo veo. Vuelvo a notar esa parte almizclada en el fondo, más incluso que de una parte muy limpia, diría yo. Y en mano, o sea, en piel, perdón. En piel se nota más la parte almizclada. Esta parte almizclada se nota un poquito más. Tiene pimienta, pero no se nota. La verdad que la salida no es nada alcohólica. Alcohólica en el mal sentido, entenderme. Es bastante buena. Un poquito, para mí es un poquito más rico que el primero. Más suave, más sencillo, menos dulce. Más seco, de algún modo. Sí se nota la parte de frutal en la salida, pero es muy rápida, es mucho más rápida que en el anterior. Sí, sí, muchísimo más rápida. Es muchísimo más rápida y empezamos a notar ya esa parte de jazmín. También está muy presente el cardamomo. Me viene como referencias de perfumes que utilizan cardamomo. Es más sencillo, es más suave. No es tan empalagoso como el otro. Y de algún modo, pues bueno, yo en este caso no noto tanto la vainilla. Sí, un poquito, pero no mucho. El otro era mucho más avainillado. Pero este tiene muy buen secado, el primero que os he dicho. Lo mejor de estos perfumes vienen en el secado. Las salidas son buenas, pero también te os digo que en el caso del primero, una mala salida o una salida tan frutal, no te centres en ella, porque luego el secado es espectacular. O sea, no, digamos que una salida que no te gusta, que no estropee el secado de un gran perfume. Hay que verlo en todas las partes. Y a este le pasa lo mismo.
A este le pasa lo mismo. Ha hecho ya el secado, por lo menos en piel, y ya se empiezan a notar incluso notas como jabonosas, cremosas. Muy buen perfume. En piel varía una barbaridad con respecto al secante, pero os digo de verdad, me gusta bastante. Lo he probado. Sí que es verdad que como no es tan dulce, no me ha proyectado tanto, no me ha durado tanto. Creo que de los 4 que os traigo aquí, creo que es el que menos me ha proyectado. Y me habrá durado unas 6 horas aproximadamente, 5 horas. Sí que es verdad que en ropa se notan y duran bastante. No es exagerada la duración del perfume, en este caso. Pero sí que es un poquito más apagado que el anterior, es como más personal, pero le pega porque es un personal que al perfume lo hace elegante, no es tan apabullador. Digamos que sería como el primero, pero un poquito más maduro, ¿verdad? O sea, como ya una persona que es menos juvenil, menos juguetón. Os decía que el primero se parecía un poquito al de Le Mal, Ultramal o alguno de Armani. Para mí es más nicho, para mí es más profundo. Es muy buen perfume. Muy buen perfume. Vuelvo a decir, este no es para mí, pero a medida que va abriendo el perfume me va encantando. La verdad que muy bueno, la verdad. Que hay que reconocer que este Pax es muy buen perfume. Y este ha sido el segundo, Pax. Bueno, vamos con el tercero. Este ya lo he probado y la verdad que os he hablado antes de él. Os he hecho un pequeño spoiler sobre él y es este que se llama Van Éxtasis. Van, supongo que viene de vainilla, ya que es un éxtasis de vainilla tremendo. Entre sus notas destaca obviamente la vainilla, tiene de todo tipo, vainilla negra, vainilla bourbon, vainilla de Tahití, vainilla, no sé, todas las vainillas. Creo que tiene como 4 o 5 vainillas, vainilla negra, Madagascar, tiene un montón de vainillas. Y aparte, pues tiene caramelo y tiene supuestamente oud. Vamos a ver qué tal. Yo ya lo he probado antes, me ha parecido un espectáculo. Uf, el golpe de vainilla ya es espectacular. O sea, lo he probado aquí, ¿veis dónde tengo esto? Y de repente aquí se ha hecho una atmósfera de vainilla dura, fuerte, potente, que os puede chocar bastante. Es una entrada de vainilla importante. También tiene abatonca, con lo cual, bueno, pues seguimos. Pues no sé si tiene 5 o 6 vainillas y luego le metes abatonca y un poquito de oud. Mira, es un perfume con un olor riquísimo. Es una vainilla que le pasa lo mismo que le pasaba al de Cherry, que es muy fotorrealista, que parece que te puedes comer que han exprimido encima de ti una cereza. Y en este, pues lo que más se nota es la vainilla. Es una vainilla totalmente diferente a otro perfume de vainilla que era Carbonara, que tenía bastante vainilla, bastante dulce, es totalmente distinto. Y en este caso es una vainilla rara, porque tampoco es una vainilla hiper mega dulce que dices tú, uff, esto es muy dulce. No, 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 no. No es, no es tan dulce. Dice también que tiene flores blancas. Yo, la verdad que las flores blancas no se las noto. Pero sí que hay una nota que dice que tiene, que es el caramelo, y ese sí que se nota bastante. Es como un caramelo de vainilla, una cosa así, o sea, pero no penséis en un caramelo dulce, es como si te gusta la vainilla, pero te tiene que gustar la vainilla. Lo primero que tiene que gustar es la vainilla de este perfume. Como no te guste la vainilla en este perfume, o sea, olvídalo, olvídalo. Y luego es como una vainilla, un caramelo de vainilla, un postre de vainilla, pero raro. Está muy rico, pero la verdad que para mí es un perfume que no, porque yo no soy nada fan de la vainilla. O sea, es que como no te guste la vainilla o sea, pero vamos, como seas fan de la vainilla, vamos, te vas a volver loco. Y es gracioso porque a medida que esa primera vainilla con chocolate, con caramelo va bajando, va quedándose más replegada, va saliendo como el caramelo.
Tiene unas notas dulces, pero no especialmente dulces. Y sí que es verdad que lo he probado en el tester antes y la verdad que en el secante, al final de todo, me aparecía como una nota animálica, que entiendo que puede ser ese oud. No lo sé, pero sí que noto algo como amaderado, como animálico de final. De entrada, lo que os digo es eso, una oda a la vainilla tremenda. O sea, aquí hay, pues, por lo menos hay 4 o 5 vainillas que han metido. Y sí que la verdad que la parte floral yo no se la encuentro para nada. Sí que es verdad que luego le encuentro bastante esa parte que dice caramelo, que es como una mezcla. Pero para que os hagáis, primero os tiene que gustar la vainilla, si no, adiós. Dos, es una vainilla con caramelo, lo cual lo hace un perfume bastante gourmand. No es especialmente dulce, pero tiene algo de dulce. Pero lo que sí que hace una especie de olor muy característico, como de postre de vainilla o de caramelo de vainilla, incluso con notas como de café, os diría, que está muy bien, pero obviamente os tiene que gustar. No es un perfume fácil. Ahora bien, si eres una persona que busca un gourmand, que busca un perfume con vainilla, incluso con notas de café, incluso te diría con notas cremosas, hasta incluso una parte de vainilla licorada, ostras, esto te va a gustar. Me gusta la creación, pero no es para mí. Pero bueno, la verdad que me ha dejado muy alucinado, ¿eh? O sea, dudo mucho que mucha gente que huela esto no se quede flipando. Bueno, y este ha sido el tercer perfume de hoy. Lo de Van, obviamente, va por la vainilla y Éxtasis es evidente que es un éxtasis de vainilla. Pues este ha sido Van Éxtasis. Olerlo, cuidadito, si no te gusta la vainilla, ni te arrimes a él. Bueno, y vamos con el último de hoy. Hemos hablado de 3 y nos vamos con este cuarto. Vamos a ver qué nos depara este Passion Rose, que yo ya lo he olido y la verdad que me ha gustado bastante y me ha dado unas sorpresas bastante importantes. No os quiero hacer spoiler, pero la verdad que sí. Vamos a probar este Passion Rose. Bueno, lo primero que se nota es la rosa. Dice que tiene rosa de Bulgaria. Tiene una parte de rosas. Tiene también maracuyá, pero se nota menos. Tiene una parte como frutal, pero como empujando un poquito a la rosa, que es lo que más se nota. Le da como esa rosa le da como una parte fresca, de algún modo. Supuestamente tiene grosellas. Es muy rico, es muy rico. Si te gusta la rosa, es muy rico. Y es gracioso pensar que podríamos decir, bueno, es que al ser rosa es muy femenino. Es verdad que se puede tirar un poquito femenino, pero tampoco nos flipemos. O sea, no es un perfume muy femenino. Y de hecho, a medida que va evolucionando el perfume, vamos a ir notando que no es tan femenino. Va a ir abriendo poquito a poco. Ya os digo, la primera parte sería como una rosa que le han puesto un poquito de frutas y la ha hecho como más jugosa, más fresca. Y ahora se empieza a notar una nota que yo, la verdad que me la he notado mentalmente y que me gusta. Me recuerda mucho al perfume de Tom Ford, el Noir Extreme, que es la de azafrán. Y esa parte de azafrán a mí sí me gusta. Y yo sí la noto. Tendría una parte, volvemos a repetir, una parte frutal en su corazón y una parte de rosa. Luego ya es que lo que más tiene es rosa este perfume. Tiene muchísima rosa. Pero también le noto una parte como muy limpia de Petit Grain, que dice que tiene. Y sí, tiene esa parte como muy limpia. O sea, es gracioso porque es rosa. Jugamos un poco con las frutas. Sale esa parte frutal. Volvemos a una parte con azafrán como más especiada, por así decirlo, que le da como un toque oriental. Y después nos volvemos a meter en rosas y en una parte muy limpia con el Petit Grain, que le da una parte como muy limpia. Estamos en la parte limpia ahora mismo. No va abriendo del todo,
Este perfume todavía no abierto del todo, le falta un poquito. Y me da rabia porque no voy a poder contaros la mejor parte, ya que yo lo he probado, que es en la que cuando piensas que todo se ha acabado, meten un oud ahí que se nota bastante, una parte animálica, que le da un golpe, de repente le da un golpe de oud y rosa muy rico. Muy rico. Aquí no me va a dar tiempo a explicaroslo. Voy a dármela aquí, esta sí que me la voy a explayar. Mira, en la salida en piel lo que más se nota es la rosa. Y los cítricos bajan un poco, se quedan como más ozónicos de algún modo. O sea, los frutos se quedan, sí, como más, no, pero se nota también se nota mucho más hay una bergamota ahí, de una parte cítrica, que no se notaba tanto en papel, en el secante. Y aquí hay una parte como de, sí, las grosellas aquí se notan un poquito más. La parte frutal se nota un poco más. Es como una parte frutal que va acompañando a la rosa y que le da como una parte más jugosa. Y es una pena que no vaya a abrir, que es buen perfume, ¿eh? Me gusta. Me gusta, me gusta. En piel se hace como un poquito más ozónico, como más burbuja, más chispeante de algún modo también. No es, no es tan juguetón como quizás aquí, no es tan juguetón como más aquí. Se notan muchísimo más las diferencias en piel, muchísimo. Y tiene una parte muy limpia, muy limpia, muy limpia. Supongo que tiene almizcle, como los anteriores. Da una parte súper limpia, súper limpia. Muy rico. Muy rico este de rosa. Mira que yo no soy gran fan de los perfumes de rosa, sin embargo este se ve directito a la final. No quiere decir que los otros no me hayan gustado, pero este la verdad que me parece súper interesante. Y es que me falta además esa nota de cuero que tiene al final, que para mí no es cuero, es oud. O sea, yo noto una parte animálica, o por lo menos la noté cuando la probé en el secante. No, 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 es muy rico, es muy rico. Es muy rico, es fino, es elegante. Yo le hubiera rebajado un poquito la parte frutal. Pero bueno, a medida que va bajando la parte frutal, se va quedando en un perfume muy, 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 muy elegante, la verdad. La verdad que muy buen perfume. Me lo he estado probando. Para mí me ha durado unas 6 horas, 6 horas y media, con una proyección de 1 metro. No ha estado mal. Y bueno, yo la verdad que el perfume lo veo bastante rico. Bastante rico. No tiene una proyección de más allá de las 2 horas, pero te va a ir acompañando, se va a ir convirtiendo en una burbuja personal, pero no está mal, le pega, a este perfume le pega que no sea tan proyecto. ¿Ves? Ahora que empieza a secar es cuando se nota, supuestamente tendría que ser cuero, para mí me hace una nota más animálica. Joder, muy buen perfume, ¿eh? Tiene cierta complejidad, me gusta, me gusta, me gusta, es muy elegante. Para noche sí lo veo, para noche sí lo veo. Y es un unisex que a mujer le puede ir bien, me gustaría probarlo a mujer este perfume, pero creo que a un hombre también le va a ir de maravilla. Quizás este sería de los un poco más de mujer, tal vez, o quizás no. No, probarlo, probarlo. Este es muy buen perfume. Si te gusta la rosa, este es muy buen perfume. Muy buen perfume. Una rosa de Bulgaria muy rica. Mira que yo no soy fan de la rosa, ¿eh? Pero yo creo que tiene una cierta... Lo acompañan ciertas cosas que lo hacen muy buen perfume. Directito a la final, este Passion Rose. Directito a la final. Me encantó, me ha encantado. Bueno, chicos, y este ha sido el último de estos 4 de hoy. Passion Rose. Y este es el que se va a la final. Bueno, y hemos llegado al final del vídeo de hoy. Estos 4 perfumes, todos con un pequeño nexo en común, casi todos diría yo, que es esa parte frutal. 2 de ellos con ese maracuyá interesante en su salida, trabajado de diferentes maneras, pero la verdad que también por medio hemos metido uno con vainilla, un gourmand con esas notas de caramelo, abatonca y 4 vainillas distintas que le han dado un giro bastante, que al que le gusta la vainilla le va a encantar. Estos han sido los 4 perfumes. Para mí el ganador, como os digo, es este Passion Rose. A mí no es que la rosa me encante, pero he de reconocer
que es un perfume que me gusta bastante. Incluso tiene una nota limpia ahora que me está flipando muchísimo. Gracias, como os digo, a los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal porque en breve se vienen nuevos vídeos. Y como siempre os digo, cuidaros mucho, disfrutar de la perfumería y nos vemos muy pronto.